VirtualBox es una herramienta usada por mucha gente que nos permite hacer muchas cosas. Entre algunas de ellas pueden ser instalar programas sin tener riesgo a infectar nuestra PC, ya que estamos haciendo una prueba en un sistema operativo emulado que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro hardware físico y por tanto no pondría nuestro ordenador en peligro. También se usa comúnmente para probar sistemas operativos antes de comprar un producto y así acostumbrarse a la interfaz o otras cosas que podemos ver en nuestro día a día. Pero finalmente aquí está el último vídeo de esta pequeña trilogía que hemos creado de instalando Windows, Linux y finalmente ahora macOS en VirtualBox, y así tenemos cubiertos las 3 áreas de los sistemas operativos más usados hasta ahora. Además os voy a dejar todos los archivos que necesitaremos en la descripción para así facilitar mucho más el proceso. Para empezar con este tutorial iremos al icono de búsqueda de Windows y escribiremos VirtualBox. Después iremos arriba a la izquierda, donde pone la pestañita de máquina. Y una vez se despliegue el menú, le daremos clic en Nueva. Aquí podremos elegir el nombre de la máquina virtual y el tipo de sistema operativo y la versión. En mi caso voy a escribir Sierra como nombre de la máquina virtual. Al poner este nombre automáticamente se cambia el tipo de sistema operativo a MacOS y la versión automáticamente se pone en Sierra. Esto también podemos cambiarlo manualmente si nosotros queremos. Después le daremos a siguiente. Aquí tendremos que elegir la memoria base y el número de procesadores, más concretamente de núcleos, que tendrá nuestra máquina virtual. En mi caso yo le voy a dar 8 GB de RAM para que la máquina funcione correctamente y no se cuelgue y vaya lo más rápido posible. También le voy a dar la mitad de mis CPUs para que así funcione mejor. Le daremos a siguiente también y aquí tendremos que elegir el tamaño de nuestro disco duro. Yo en mi caso le voy a dar un espacio bastante grande para que se pueda instalar el sistema operativo sin ningún tipo de problema. Aquí podéis elegir la cantidad de gigas que vosotros queráis, según el espacio de vuestro disco duro real. Y una vez hayamos elegido el tamaño que tenemos, le daremos a siguiente. Aquí nos hará un pequeño resumen de todos los ajustes que hemos tenido y cuando veamos que todo está correcto le daremos a terminar. Una vez creada la máquina virtual, tendremos que ir a la parte de arriba y hacer clic en Configuración. Aquí tendremos todas las opciones en detalle que tendremos que cambiar para empezar a instalar nuestro disco duro. Después, para poder instalar el sistema operativo, iremos a la pestaña Almacenamiento y haremos clic en el disco donde pone Vacío. Una vez seleccionado este, iremos a la parte derecha donde hay otro disquito más pequeño y abriremos una carpeta en la cual tengamos el sistema operativo MacOS que queramos instalar en nuestra máquina virtual. Y una vez tengamos seleccionada la ISO, le daremos a Abrir. Aquí, como ya he dicho, podéis seleccionar o cambiar otras configuraciones, como por ejemplo el internet, que tendréis que darle al adaptador puente si queréis tener en este caso internet en la máquina virtual, y le daremos a Aceptar cuando ya tengamos toda la configuración. Una vez creados todos los ajustes, minimizaremos el programa y abriremos el script. Aquí en este script tendremos una versión para Intel y para AMD, que dependiendo del procesador que tenga nuestro equipo, pues tendremos que elegir el script de arriba o el script de abajo. Ahora os voy a enseñar rápidamente cómo saber cuál es el tipo de procesador que tenéis vosotros. Así que vamos a entrar al explorador de archivos, le daremos a Más opciones y le daremos a Propiedades. Aquí nos pondrá claramente el procesador que nosotros tenemos. En mi caso es Intel y por tanto tengo que copiar el primer trozo de script que viene en este bloc de notas. Como ya he dicho anteriormente, este script os lo dejaré en la descripción para que no tengáis ningún problema y no tengáis que copiarlo a mano. Aquí, en la palabra que está entre comillas, tendremos que cambiar esta palabra por el nombre de nuestra máquina virtual. Si vosotros lo habéis puesto a la máquina virtual Mac, tendréis que poner entre estas comillas la palabra Mac. Yo en mi caso, como le he puesto a la máquina virtual Sierra, pues tengo que cambiar todo lo que hay entre comillas por la palabra Sierra. Una vez cambiado todos los nombres, copiaremos todo el texto y entraremos a la búsqueda de Windows otra vez escribiendo símbolo del sistema y le daremos a Abrir. Una vez aquí dentro, le daremos a Control V y pegar de todas formas, ya que contiene un script de PowerShell.
Una vez se haya pegado todo, le daremos una última vez al intro para que se apliquen los cambios y nos saldrá otra línea de código pequeña. Aquí ya habremos acabado y podremos cerrar el programa. Después le volveremos a dar al script para cerrarlo también. Si queréis podéis guardar los cambios o no, depende de lo que vosotros queráis. Y finalmente abriremos VirtualBox otra vez. Y aquí ya finalmente le podemos dar a iniciar para empezar con la instalación dentro de nuestra máquina virtual. Una vez la hayamos dado a iniciar, estará un rato cargando datos, ya que el sistema operativo tiene que descomprimirse totalmente para poder empezar con la instalación. Al acabar de cargar, nos aparecerá una pantalla en la que podremos elegir el idioma en el cual queremos instalar el sistema operativo, y es por eso que en mi caso voy a elegir español. Después aparecerá una pequeña ventanita en la cual podemos tener una herramienta con la cual podremos instalar el sistema operativo o utilizar la utilidad de discos que tiene MacOS. En este caso yo voy a formatear el disco duro que tiene la máquina virtual para poder habilitarlo para instalar Mac. Una vez formateado, vamos a tirar hacia atrás para poder entrar a la herramienta de instalación de MacOS Sierra. Finalmente, aquí podremos ver todos los términos y condiciones que tiene instalar este sistema operativo. Después, si vosotros queréis aceptar los términos de licencia, le daremos a aceptar. Y aquí finalmente podremos elegir el disco duro en el cual lo queremos instalar. Y finalmente hacer clic en instalar para proceder a hacerlo. Este es un proceso que tardará bastante y por tanto es normal que en algunos momentos nos desesperemos porque estamos acostumbrados a Windows, que normalmente se suele instalar más rápido. Pero finalmente este proceso casi siempre se completa sin ningún tipo de problema. Finalmente, cuando se acaba de instalar el sistema operativo, podremos ver una pantalla de bienvenida en la cual podremos ver y elegir el país en el cual nos estamos registrando. Después podremos ver una opción que nos dice si queremos transferir información al Mac que estamos a punto de instalar. En mi caso le voy a dar que no porque es una máquina virtual y aparte yo no tengo más Macs. Aquí también podemos darle si queremos iniciar sesión con el Apple ID, pero también se puede elegir no hacerlo si no tenemos otra cuenta, eligiendo configurar más tarde. También tenemos que configurar la cuenta del ordenador escribiendo un nombre para la cuenta y una contraseña cada vez que se quiera iniciar el ordenador. Finalmente una configuración express que podemos elegir o no. Y finalmente, con un poco más de tiempo y configuración, podremos acabar teniendo todo el sistema operativo instalado para poder disfrutarlo. Y si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal, ya que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y más si es para este programa que ayuda a probar sistemas operativos sin poner en riesgo de ningún tipo a nuestro PC habitual de trabajo, ya que estamos trabajando en un entorno controlado.